Amados, bienvenidos una vez más. Vamos a gozarnos hoy en la presencia del Señor. Vamos a recibir palabra de Dios, palabra de bendición, palabra que nos edifique, palabra que nos va a levantar, palabra que nos va a dar entendimiento de las cosas que nosotros debemos hacer de forma correcta, porque muchas de las cosas las conocemos y a pesar de las que conocemos, no hemos entendido o no hemos discernido por medio del Espíritu lo que ellas realmente representan. Así que prepárese, pues convoque al resto de su familia allí donde está, en su casa. Hágale saber a los que no están en casa, pero que tienen contacto con usted, son su familia y necesitan también escuchar este mensaje. Reúnase allí antes de hacer la oración correspondiente. Prepárese, pues tome lugar allí. Le quiero pedir, estoy agradecido de usted y a la vez le quiero seguir pidiendo, pues, que usted nos siga apoyando de la manera como lo hace, recibiendo este mensaje. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, yo le ruego pues que usted se suscriba a nuestro canal y allí estará presto para recibir todas las notificaciones que tengan lugar dentro de las actividades que nosotros hacemos. También allí puede hacernos la solicitud de su oración allí mismo donde está o a través de los diferentes instrumentos que existen en las redes sociales y en las cuales nosotros estamos, como El Señor es mi pastor. Allí puede hacernos saber pues la necesidad que tiene para nosotros estar orando. Quiero decirle que la iglesia no ha dejado de orar en ningún momento. Permanezco, al menos yo, constantemente orando por toda la iglesia, por todos los miembros, por todos los que están fuera, por todos los que aquí están, teniendo esa comunión con el Señor para que Él nos pueda sacar adelante en todo. Así pues, le quiero agradecer también el apoyo que nos ha dado, no solo recibiendo el mensaje, sino compartiéndolo. Le ruego que comparta también este mensaje con alguien más. Si usted tiene a bien ayudarnos de alguna otra forma, de apoyarnos en todo lo que hacemos, con su ofrenda, con cualquier otra cosa, allí también va a encontrar los medios, cómo hacerlo, cómo apoyarlo, cómo ayudar a la iglesia a cumplir su visión, a cumplir su misión, a llevarla a cabo y alcanzar pues mayor cantidad de almas para Cristo, no solamente para esta iglesia, sino para Cristo, pues la iglesia que nosotros dirigimos, en la cual nosotros tuvo el Señor por su gracia ponernos al frente. Esa iglesia no trabaja sino para Cristo, no trabajamos para nadie más, sino para Cristo. Así que quiero pedirle pues que se prepare porque quiero hoy que hagamos una oración. Quiero que pidamos oración por todo lo que está aconteciendo, por nuestros hermanos que están en padecimiento, por todo aquel que tenga dolencia, que tenga alguna angustia, alguna ansiedad, alguna aflicción, esos estados a veces depresivos que nos atacan cuando vemos la incapacidad y la impotencia de nosotros no poder resolver algo, pero no nos sometamos a nuestra fuerza. Vamos a dejar que sea el Señor el que haga. Vamos a tener la fe en el Señor, vamos a tener la confianza, vamos a tener paz. Vamos a generar en nosotros ese amor que produce la paciencia, esa fe que nos fortalece a nosotros en todo, el gozo, tener el gozo que es el que nos levanta de todas las cosas o circunstancias, situaciones que nosotros podemos estar viviendo en un momento determinado. Hay mucha gente hoy con padecimientos, para ninguno es un secreto, esta pandemia pues ha llegado y ya hemos aprendido a someterla, a tratarla, pero es necesario pues que podamos levantar todos juntos una oración hacia el Señor, de manera tal que Él responda o nos dé al menos el aliciente y la fortaleza para nosotros entender que tenemos que enfrentar esta situación y que saldremos de ella, que tengamos esa confianza. Allí pues donde está, tomados de la mano del resto de su familia, o usted si está solo, a manos alzadas, a ojos cerrados, como usted quiera, de pie, postrado, pero quiero que de corazón pueda hacer esta oración hoy, porque es posible que usted no tenga ningún padecimiento, es posible que usted no tenga necesidad, es posible que usted solamente esté mirando lo que está aconteciendo, pero hay gente que verdaderamente está sometida o está siendo impactada hoy día por una situación que está afectando no solamente a nosotros acá en la iglesia, a todo el país y a todo el mundo. Así que vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle pues que sea Él entronado en nuestras vidas.
Padre Dios Todopoderoso, yo te bendigo en esta hora. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque a ti te pareció bien sacarnos a nosotros del mundo, buscarnos y encontrarnos cuando nadie nos miraba. Tú fijaste tus ojos sobre nosotros y nos mostraste el camino en el que debíamos andar. Asimismo como hiciste con tu pueblo cuando lo sacaste de Egipto. Y dice en tu palabra, dice mi Biblia, Señor, que en ese momento, mientras ellos caminaron y anduvieron en el desierto, ellos no sufrieron de enfermedad. Su vestido no envejeció, su pie no se hinchó, su calzado no se deterioró y su comida nunca le faltó. Porque siempre tú estuviste con ellos, siempre tú lo guardaste, siempre le protegiste, pero siempre también le exigiste que creyeran, que te siguieran a ti más. Tú sabías lo que tenían en el corazón. Tú sabes, pues, por tanto, qué tiene cada uno de nosotros en el corazón. Así como cuidaste a tu pueblo en aquel tiempo, y cuando te airaste contra ese pueblo a causa de su maldad, a causa de su iniquidad, aquel hombre manso que tú escogiste, Moisés, se plantó delante de ti para clamarte, Señor, y pedirte que no destruyeras a ese pueblo. Porque ¿qué dirían los demás? ¿Qué dirían los restos de los pueblos? ¿Que tú no pudiste con ellos? Ciertamente sabemos, Señor, que nosotros rebeldes hemos sido y que en pecado hemos andado. ¿Cómo no reconocerlo, Señor, si para ti no hay nada oculto? Para ti no hay nada que nosotros podamos esconder. Tú conoces nuestros corazones y conoces nuestros pensamientos. Más aún, todavía no ha salido la palabra de nuestra boca cuando ya tú la sabes toda. Entonces, ¿de dónde? ¿A dónde iremos? ¿Cómo huiremos de ti? Si solo tú ciertamente tienes palabra de vida. Así que yo te pido hoy, Señor, que este pueblo que está hoy en enfermedad, que está hoy en aflicción, que está hoy sometido, Señor, a todo esto que está aconteciendo no solamente en este país, sino en todo el mundo, Padre, que tú tengas misericordia y que seas tú hoy derramando de tu espíritu, sanando, Señor, quitando toda virosis, quitando toda enfermedad, llevándote de nuestro cuerpo todo aquello que no es tuyo, que el Espíritu Santo se pueda entronar en este lugar, que sea sanando, que sea quitando la aflicción, que sea quitando toda dolencia, toda fiebre, toda calentura se va en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos tu sanidad, declaramos tu socorro, declaramos que tu gracia está sobre nosotros y que no solamente vamos a clamar por esta pandemia, por esta virosis, vamos a clamar también, Señor, por las otras enfermedades que también, Señor, están acabando con tu pueblo. Levanta entonces a tu iglesia, muestra tu gloria, muestra tu poder, envía tu socorro y en el día de la hecatombe, Señor, aunque se estremezcan los cimientos de la tierra, permanezca tu iglesia conforme a tu palabra, Señor. Levántate hoy, Señor, y esparce a nuestros enemigos, que así como es esparcido el humo por el viento y la cera se derrite delante del fuego, así todos nuestros enemigos sean abatidos, sean apartados, sean quitados de delante de nosotros y nuestro cuerpo sea liberado ahora mismo, Señor, de toda aflicción, de toda enfermedad, de toda angustia, de toda virosis, de toda bacteria que venga a afectar el funcionamiento de nuestro organismo. Padre, declaramos victoria hoy, declaramos en tu santo nombre, mi Señor Jesucristo, porque cuando caminaste por esta tierra, Señor, dice en tu palabra que todos los enfermos que traían a ti eran sanados. Yo pongo pues hoy la vida de los que me entregaste en mis manos a tus pies, Señor. Los coloco delante de ti para que seas tú sanándolos. Tú sanaste con la palabra y la palabra usaremos, Señor, para sanar a todos aquellos que hoy tienen dolencia, que hoy tienen enfermedades. Levántese, Señor, levántese tu espíritu, levántese el que hoy tienen aflicción, levántese el que está en la cama, levántese el que no puede respirar, porque el respirar es Cristo Jesús. Y ahora lo tomas tú, Señor, para levantar aquellos cuerpos que creen que no se pueden levantar. El enemigo, Señor, cree que nos puede pisotear, pero ya hoy decimos basta en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos
levantamos como un solo pueblo, como tus hijos, como los hijos del rey que reclaman, Señor, el reino para ti, mi Señor Jesucristo. Y echemos fuera todo demonio, todo espíritu contrario a ti es quitado, es apartado en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Así lo declaramos. Así, Señor. Así creemos que vas a obrar, así creemos que vendrá tu gloria, así creemos, Señor, que ciertamente estamos sanos. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito seas por siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Si le preguntáramos a cualquier persona, ya sea de la iglesia, de Cristo o no de Cristo, si tiene fe, lo más seguro es que esa persona respondiera que sí. Es como cuando preguntamos a alguien si cree en Dios o no. Y lo más seguro pues es que responda que sí. A veces el tener la certeza de esa respuesta no se produce sino cuando estamos atravesando alguna prueba o alguna dificultad. Porque creo que por retórica nosotros respondemos inmediatamente que sí tenemos fe. Hágase usted mismo la pregunta y posiblemente su respuesta sería que sí. Pero el problema no es con su respuesta, el problema es cuando usted tiene que enfrentar alguna circunstancia, pasar por alguna prueba o algo que le sea adverso. En ese momento, sin usted darse cuenta, demuestra verdaderamente si llega a tener, si tiene la fe, si cree o no cree, si es un incrédulo o verdaderamente es un creyente. Aunque le aclaro lo siguiente: Jesús no nos mandó a nosotros a ser creyentes. Jesús nos mandó a que fuésemos discípulos. Un discípulo tiene fe. Un discípulo anda con certeza. Así que cuando usted lee el mandamiento, la gran comisión, de la cual hablamos mucho nosotros, la gran comisión establece y ordena ir y hacer discípulos, no creyentes, sino discípulos, porque el discípulo tiene la capacidad de aprender todo y de ser integral, aprender y aplicar lo que aprendió en todo lo que él hace y en todo lo que él vive, no solamente en algunas cosas. Y es que cuando nosotros tenemos que enfrentar adversidades, cuando hay situaciones que no van acorde al plan, que no se parecen a lo que nosotros conocemos o a lo que esperamos, allí es donde nosotros somos puestos a prueba. Y la gran mayoría, sorprendentemente, cuando eso acontece, se les olvida que hay un Dios que para Él nada es imposible. Porque esa es de las otras cosas. Si yo le preguntaría a usted con respecto a que si Dios puede hacer lo imposible, usted respondería inclusive con la palabra: para Dios no hay nada imposible. Si sabemos eso y lo tenemos verdaderamente por convicción, yo no debería tener problemas para enfrentar las situaciones adversas que yo pueda tener o que puedan haber para algunos otros inclusive. Pudiese yo estar enfrentando todas esas situaciones sin temor alguno, sin temor a la falla. Pero resulta que cuando aparece ese algo imposible, a veces como dudo o pongo en evidencia que la fe que yo decía profesar, que yo decía tener, parece que no da los resultados. Pues la fe no es que dejó de funcionar, la fe siempre va a funcionar. Depende de quién la está invocando o quién la esté usando, ella va a dar un resultado. Lo que realmente ocurre es que nosotros llegamos a creer o a repetir eso de forma retórica
Porque lo guardamos, lo memorizamos en nuestra mente. Y cuando nuestra mente acepta o nosotros le imponemos que tenemos fe, ella lo guardó ahí simple y llanamente como un conocimiento, más no como un ejercicio. Y la fe, más que conocimiento, es ejercicio. La persona que cree pone por obra la palabra que dice que cree. Cuando alguien está creyendo algo, cuando alguien tiene fe en una palabra, él la pone por obra y verá los resultados. Es posible que en primera instancia no tenga todos los resultados, pero si sigues intentando, tarde o temprano tendrás el resultado que tú dices que crees, que tú dices que puedes llegar a tener. Cuando nosotros dejamos que entre nuestra razón, vamos a tener problemas. Observe, el pueblo, Dios sacó a su pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. Y dice luego que ellos estuvieron en el desierto, y dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, dice que ellos no entraron a la tierra prometida y que Dios estuvo molesto con ellos durante 40 años a causa de la incredulidad. No pudieron entrar, no pudieron conseguir eso a causa de la incredulidad. Y ese pueblo vio toda una cantidad de maravillas hechas por el Señor que nosotros de repente aún no alcanzamos a ver. Si bien es cierto, tenemos unas cosas mayores que las que tuvieron ellos. Ellos vieron y fueron testigos de las cosas grandes que hizo el Señor. No obstante a eso, cada vez que se les presentaba una adversidad, parecía que se les olvidaba que ese Dios estaba con ellos. Eso no ha cambiado hoy. Nosotros seguimos de la misma manera. Conocemos al Dios que hizo las maravillas, conocemos al Dios que nos dio su Espíritu, pero cuando tenemos la adversidad, como que se nos olvida que ese Dios está con nosotros. A eso se le llama incredulidad. No que no tenga fe, sino que teniendo la fe, no crees en la fe que dices que tienes. Se le llama incredulidad porque entra la razón. Y cuando dejas entrar la razón, la fe que tú dices tener se convierte en incredulidad. Porque la razón, cuando tú tienes el problema y el Espíritu te dice que lo puedes lograr, tu razón, cuando no puede comprobar que tú puedes hacer eso o puede ser superado eso, se va a encontrar con la parte negativa que te hace incrédulo ante el poder hacer una cosa o no. Es decir, si tienes que atravesar un abismo y simple y llanamente en fe estás creyendo que con un solo salto lo puedes pasar y lo dejas pasar hasta tu razón, la razón va a comenzar a calcular y va a decirte que tú no tienes tanta fuerza, que tu salto no es tan grande para atravesar un abismo que parece imposible y que de repente tu peso y toda la distancia que está se puede caer. Eso se debe a que la razón comprueba. La razón, si no puede comprobar lo que tú vas a hacer, te dice inmediatamente que no se puede hacer, que eso es imposible. Y eso mismo se lo vas a reflejar a los demás. Se lo voy a repetir. La razón comprueba. Y si lo que está comprobando la razón demuestra que no se puede hacer, inmediatamente te va a decir a ti que no sigas intentando, que no lo hagas porque eso no se puede. La fe es al contrario. La fe te dice que aunque parezca imposible, eso se puede hacer. Por lo tanto, la fe termina siendo de alguna forma contraria a ese razonamiento que tú vas a tener. Porque la fe te dice que lo imposible sí se puede hacer. En ese aspecto, quiero que sepa lo siguiente. La fe, señores, no es creer que el milagro puede suceder. La fe es creer que el milagro ya sucedió. La fe no es creer que el milagro puede suceder. La fe es creer que el milagro ya sucedió. En eso consiste y esa es la definición. Por eso, si tú dejas entrar la razón,
como no puede comprobar, tú no podrás ejecutar la fe. Y ahí entra la incredulidad. Esto nos atrapa, esto nos deja a nosotros sin accionar. Y no solo eso, vamos a creerlo nosotros de forma tal que queremos de una forma indirecta que todos los demás sepan que eso es así. Y si alguien intenta hacer lo que nosotros creemos que no se puede hacer, le vamos a prohibir que lo haga o no vamos a estar de acuerdo con que él lo haga, porque eso va a generar una situación de convicción en nuestra mente y no en el corazón. La fe no opera con tu mente, con tu razón. La fe opera con el corazón, con la convicción que se genera allí para llevarlo a cabo. Por eso nosotros vemos y a veces nos maravillamos, nos disfrutamos cuando hay gente que parece intentar lo imposible y lo logra. Y después que lo logra es cuando nosotros vamos a felicitarlo. Antes de que lo haya logrado o antes de que lo haya intentado, estamos haciendo lo imposible para que no lo haga. Y de ser posible, decimos, la opinión nuestra es, eso no se va a lograr, eso no lo va a poder, ese está loco, ¿de dónde sacó esto? Ese no va a hacer eso. Pero después que lo hace, entonces nos maravillamos. Y dice, uy, tremendo, lo hizo. A eso se le llama incredulidad. Y mientras la incredulidad esté en nosotros, no te va a permitir a ti alcanzar nada. Porque la razón, si quiere comprobar algo, lo va a comprobar con algo pasado. Y si ya las cosas pasaron, tú nunca lograrás nada nuevo. Por tanto, nunca crecerás. Y el fundamento de Dios es un Dios de crecimiento interior, de crecimiento espiritual, que te lleva de nivel en nivel, que va cambiando todos los días, porque las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Y te vas a encontrar con una cantidad de gente que aunque estén cerca a ti, no van a aceptar o no van a entender que tú puedes hacer eso, que tú te preparas para eso, que tú crees y que tú puedes lograr cosas que otro no logró. Mi Señor Jesús se crió en la ciudad de Nazaret. Y cuando comenzó su ministerio, arranca él haciendo cosas y haciendo maravillas, milagros y hablando y ministrando. Cosas que antes no se le conocían y antes no se había visto. Pero llega un momento en que él regresa a la ciudad donde él se crió, al barrio pues, donde lo conocieron, donde lo vieron crecer. En Marcos 6 hay un pasaje donde dice que él vino nuevamente a su tierra, donde se regresó allí, a donde había crecido, para que usted vea cómo nos trata este tipo de cosas. Y se encuentra con esto que, como dice allí la Escritura, como era su costumbre, entró a la sinagoga y comenzó a enseñarle a aquel pueblo, a aquellos que estaban allí en la sinagoga, con la sabiduría que le caracterizaba, con la maestría que tenía Jesús, le enseñaba. Y la gente dice allí en mi Biblia, Marcos 6, evangelista Marco trata eso, Marcos 6, del 1 al 6, al 7, ahí está. Y dice que les enseñaba y aquella gente se maravillaba de cómo enseñaba Jesús. Cómo le estaba enseñando Jesús. Y de repente el versículo 3, Marcos 6, 3, dice allí lo siguiente. Ojo acá con la familiaridad. Dice allí que aquella gente cuando los vio enseñar, de repente se preguntaron, ¿no es este el carpintero? El hijo de María, póngale ojo a esto. El hijo de María. ¿No están sus hermanos con nosotros? ¿No está Simón con nosotros? ¿No está Judas con nosotros? ¿No está Jacobo con nosotros? ¿Y sus hermanas no están con nosotros? Ese versículo 3 evidencia
que esta gente son sorprendidos porque de repente ven a alguien que conocieron ellos, que se crió con ellos, haciendo una cosa que para ellos es increíble que él la esté haciendo. Pero se maravillaban de lo que le estaba enseñando. Por lo cual la razón en ese caso no encuentra qué hacer y prefiere negar que haya un cambio y que haya verdaderamente ese poder en él para enseñar y transformar, porque dice en mi Biblia que se maravillaban de las cosas que hacían con sus manos. Conocían de los milagros, conocían de la fama de Jesús, ya tenía fama Jesús, pero estaban sorprendidos porque la familiaridad mata. Observe, dice que Jesús estuvo allí y le dijo a ellos, ciertamente no hay profeta en su tierra. No hay profetas que no le sean reconocidos sino en su tierra. O sea, definitivamente no pudo hacer. Y dice el versículo 6, dice que no pudo hacer allí muchos milagros. No pudo hacer muchos milagros, sino que algunos que sanó a causa de la incredulidad. Y que esa incredulidad, dice allí, asombró a Jesús. Y estaba asombrado, dice el versículo. Estaba asombrado de la incredulidad. Quiero llamar la atención con esto. Dios es asombrado. ¿Usted cree que mi Dios, que conoce todo, pueda sorprenderle o asombrarle algo? Pues la incredulidad lo asombra. Y yo creo que lo asombra, no lo sorprende, ¿sabe? Porque Dios no es sorprendido, Dios conoce, Dios tiene tu futuro, tu presente y tu pasado, lo tiene delante de Él. Pero se asombra que mostrando Él todo lo que puede hacer, la gente con todo y eso no crea. La incredulidad es tal que la gente no cree que ese Dios puede hacer tal cosa. Y comienza justamente con los que son tuyos. La familiaridad para esto es un peligro. Porque los primeros que te van a decir que eso no puede ser son los que te conocen. Son los que se criaron contigo. Son los que te levantaron, incluyendo tu mamá, tu papá, tus hermanos. Si usted lee Juan 7, usted va a ver que allí dice que Jesús estaba con sus hermanos, vino a visitarlos, estaba llegando para entrar a Jerusalén, ya estaba en sus días en los que debía ser entregado, y ellos le dijeron, ¿qué haces aquí? Si tú haces todas esas maravillas y todas estas cosas, todos estos milagros, ¿por qué no te vas y te muestras allá delante de los sacerdotes, de donde está la gente? Porque dice allí que aún sus hermanos se escandalizaban de ellos y no creían en él. Es lamentable cuando tu mamá, tu papá, tus propios hermanos no creen en ti. Porque el razonamiento que está en ellos no permite aceptar en su corazón que hay el Espíritu Santo, que hay un espíritu de poder y de gloria de Dios operando en alguien que haya decidido creer. Y lo lamentable es que cuando alguien decide creer, parece que hay varios que deciden no creer y van contra la persona que está creyendo. Y creo que eso ocurre porque pone en evidencia que la persona que dice que cree en Dios, a la hora de ponerle alguna prueba, no la puede superar a causa de la falta de fe. Y para no evidenciar que no tiene fe y que no está creyendo, es mejor ir contra el que está creyendo. Es mejor apartarlo, es mejor quitarlo, es mejor hacer algo contra ellos. Y creo que por esa razón los mismos fariseos, los escribas se ponían de acuerdo para ver cómo mataban a Jesús. Porque él estaba poniendo en evidencia que todo lo que ellos decían no era verdad. No lo creían ellos ciertamente, no creían en eso. Así vemos a esta gente diciéndole allí en ese momento a Jesús
que eso es imposible que el hijo del carpintero esté haciendo tal cosa. Eso es imposible que fulano de tal, si yo lo conozco, él vive en la esquina, él vive en el mismo barrio, yo lo conozco, yo sé lo que hacía. Es por eso a veces el trasfondo de una persona después que conoce a Cristo, alguno viene a señalarle siempre el pasado y dice, pero ¿cómo va a ser que ese es pastor o ese es líder o ese es cristiano? Si ese era un vagabundo, si ese era un zángano, ese era tal cosa, ese lo conocí yo. Así no lo haya sido, se lo van a poner para que no evidencien que ellos nunca han tenido fe. Y allí es donde nosotros debemos aprender a tener la fortaleza para saber responderle, no huir, sino responderle que no soy yo el que hace tal cosa, sino el que me escogió, el que me llamó, el que decidió derramar sobre mí su Santo Espíritu que obra en mí y hace las cosas. Si tan solo nosotros tuviésemos esa fortaleza para responder a los que nos vienen a atacar de esa manera, entonces el Señor haría muchas más cosas. Nos sacaría fácilmente de la condición donde estamos, porque lo que hace la incredulidad es impedir que el beneficio de la promesa de Dios llegue hasta nosotros. Yo he dicho acá que lo contrario a la fe no es la incredulidad, lo contrario a la fe es el miedo. La gente no opera en fe por miedo, pero cuando tiene alguna fe y Satanás o todos la quieren mermar, entonces ¿qué es lo que normalmente hace? Aparece la incredulidad, la duda, la razón. Y cuando la razón comienza a querer verificar algo que no se ha hecho todavía, entonces inmediatamente tú vas a decir que eso no se puede hacer. ¿Cuántas veces te han llamado a ti loco? ¿Cuántas veces te han dicho que tú no puedes levantarte, que tú no puedes hacer lo que quieres lograr? Posiblemente tienes tu sueño allí y no lo logras o no luchas por ello porque has tenido gente alrededor que te señala más las cosas malas que las cosas buenas. Son especialistas en señalarte la maldad y no las virtudes que tú puedes tener y que tú puedes llegar a desarrollar para alcanzar las cosas. Ahora, todas estas cosas nosotros decimos, no, esa gente que es incrédulo. No, casi todos nosotros tenemos incredulidad. Casi todos nosotros, por no decir que todos, dudamos en un momento y llegamos a creer que Dios no opera, que Dios no puede hacer tal cosa. Apocalipsis 3:15, 16, dice el Señor lo siguiente, esto tómelo en cuenta, anótelo en su corazón. Él dice, yo conozco tus obras. Le está escribiendo a la iglesia y le dice, yo conozco tus obras. Que no eres frío ni eres caliente. Ojalá, dice el Señor, ojalá fueses frío o fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque no eres ni frío ni eres caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué te está diciendo eso el Señor? ¿Sabe una cosa? ¿Por qué conocí o por qué tengo de memoria esa palabra? Porque yo comencé este ministerio cuando Él me llamó. Y yo tenía dudas, tenía incredulidad. Lo reconozco. Sabía o creía existía Dios y todo y todas las cosas, pero como que no estaba muy seguro que Dios podía hacer otras cosas también. Y así de repente me escondía, no enfrentaba del todo el hecho de que estaba al frente de un ministerio. Pasó algún tiempo antes de que yo reconociera que fuese el pastor de esta iglesia. No vaya a creer que fue fácil. Pasó algún tiempo hasta que vino una revelación, un sueño. Yo no sé si fue sueño o visión lo que yo tuve. Lo cierto es que me mostró el Señor esa palabra que te acabo de nombrar en Apocalipsis 3:15. Y me dijo que yo era un tibio. Porque yo no puedo estar predicando algo en lo que yo no creo. Hace unos cuantos años, apenas el primer año, tenía unos meses que había comenzado eso. Y lo primero, yo ni siquiera sabía dónde estaba escrito eso.
Pero él me dijo dónde estaba. Tanto es así que me levanté a las 2 de la mañana a revisar mi Biblia y llegué justamente donde estaba la escritura. Y me decía eso. Ojalá fuese tibio, ojalá fuese frío o fuese caliente. Pero por cuanto ni eres tibio, ni eres frío, ni eres caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere nada con la gente que cree que Él puede hacer unas cosas sí y otras no. No funciona de esa manera. Dios es integral. Siempre le he dicho, yo estoy en contra de aquellos que dicen que hay unas cosas que son seculares y otras cosas que son de la religión. Para mí no existe ni la religión ni lo secular. Todo es de Cristo. Todo es de Dios. La tierra y su plenitud y todo lo que en ella existe, a Dios pertenecen. Y de su plenitud nosotros tomamos todo. Juan 1:16. Así que no puedo hacer diferencia entre una cosa y otra. Todo le pertenece al Señor. Así que si yo voy a creer por una cosa, tengo que creer por todas. No puedo creer para unas cosas me sirve Dios y para las otras no. Eso es incredulidad. Entonces yo tomo solamente parte del beneficio y no tomo en la totalidad porque no estoy creyendo al Dios que estoy profesando, al Dios que dice que o al que yo digo que nada es imposible para Él. Le demuestro eso, vea. Gente que dice creer en el Señor, gente que dice saber que Dios es Dios y que para Él no hay nada imposible. Conocemos la historia de Lázaro. Marta y María eran 3 hermanos. Lázaro estaba enfermo, Lázaro se murió, le mandaron a avisar a Jesús y Jesús no vino, sino que se presentó 4 días después. Y cuando Jesús viene, observe esto que nos ocurre no solamente a Marta, nos ocurre a todos nosotros y no nos damos cuenta. Cuando le avisan a Marta que Jesús viene, ella inmediatamente sale. Marta era impetuosa. Marta siempre era de esas mujeres que dicen, yo soy echado para adelante. Pero ojo con los que son echados para adelante, porque a veces esa es una expresión para decir que ellos confían en su fuerza y no en lo que le puede ayudar Dios o lo que puede hacer Dios por ellos. Así que hay que tener también control de eso. Marta sale al encuentro de Jesús y en Juan 11, 21 y 22, ella le dice lo siguiente: Señor, Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Primero confronta a Jesús y acusa a Jesús. Pero observe, déjeme explicarle esto. Ella viene y le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora sé que todo lo que pidas al Padre, Él te lo dará. Observe lo que dice esta mujer. Y yo siempre he dicho que esa es una declaración poderosa. Así hablamos nosotros, así decimos nosotros, así oramos nosotros. Así a veces en nuestra mente estamos convencidos de que Dios hace cosas, pero no lo estamos en el corazón. Porque estando convencidos terminamos haciendo algo al contrario. No creemos, no actuamos. Decimos que tenemos la sanidad de Dios, pero nosotros no actuamos como sanos. Nos rebelamos, más bien nos molestamos. Cuando tenemos tales cosas, viene la ira a nosotros y parece que entra la impotencia porque creemos que Dios nos está obrando. ¿Qué pasaba con Marta? ¿Por qué le dijo esto a Jesús? Porque ella tenía, como muchos de nosotros tenemos, un Dios limitado. Dios no hace más milagros porque nosotros somos incrédulos y no lo metemos en todo lo que es integrar en nuestra vida. Marta creía en un Dios que podía sanar una enfermedad, pero no creía en un Dios que podía levantar un muerto. Detalle la escritura y eso está detrás de esa escritura. Si usted la medita, usted va a tener la revelación del Espíritu. Y cuando la tenga se va a dar cuenta por qué Marta reacciona de esa manera. O por qué todos ellos reaccionaban de esta manera. No habían visto todavía al Señor resucitar a un muerto. No creían tales cosas. Por eso le dice, si hubieses estado acá, tú le hubieses quitado la enfermedad.
pero después que murió, ya tú no puedes hacer nada. ¿Y por qué crees que Jesús se quedó 4 días? A veces Jesús va a dejar que te atrape la circunstancia para que sepa que Él es el que puede restaurar de nuevo. Él es el que puede traer a la vida. Él es el que puede hacer las cosas nuevas. Hay cosas que te están pasando a ti que no te has dado cuenta, pero a causa de la incredulidad tú no las puedes levantar. Por lo tanto, tiene que dejar el Señor que eso ocurra para que el milagro se pueda manifestar. De lo contrario, no tendrías ningún beneficio de Él. Por eso le dice, yo sé ahora que lo que le pides al Padre, Él te lo dará. Y Jesús le responde, tu hermano va a resucitar. Y ese es el problema cuando lo tienes acá en la mente. ¿Aprendiste la doctrina? ¿O conoces de mente? Sí, Señor, yo sé, respondió Marta. Sí, Señor, yo sé que lo vas a, en los días postreros. Y Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí y esté vivo, no morirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué quiere decir Él? ¿Qué está diciendo Jesús? No hay un área en tu vida en la cual Jesús no esté. No puedes creer en Jesús para resolverte el problema del salario, del trabajo o de alguna otra cosa, de la comida que tienes o para sanarte, y no lo contemples a Él para disfrutar, para vacacionar, para tener a la persona que necesita o cualquier otra cosa. Jesús tiene que estar en todo. Eso es lo que lleva a nosotros a escondernos en el pecado, a quererle mostrar al Señor un área de nuestra vida donde yo aparentemente no rompo un plato, donde yo estoy bien, donde yo hago las cosas, donde yo, oye, ay, pobrecito yo, o sea, mira cómo soy y todo, pero no le quiero mostrar al Señor el momento de ira, el momento que me molesta, el área donde estoy maquinando y donde estoy pensando y quiero destruir y quiero hacer y no estoy conforme y no hago las cosas conforme dice la palabra. No sé si usted me está entendiendo, pero hay gente que no es que tenga doble vida, sino que esconde una vida, esconde un área de su vida. No puedes creer, no puedes llegar a creer que el Dios poderoso en el cual tú dices que crees, no te puede sanar. No te puede quitar un cáncer. No te puede quitar la virosis. Por eso le reseñaba que la gente que murió en el desierto, murió a causa de la incredulidad. La incredulidad mata más que el COVID-19. Si tan solo creyéramos, ya hubiésemos deshecho no solo el COVID, sino todos estos virus que están aquí en este país. El virus rojo este que está aquí. Lo hubiésemos quitado hace un rato largo. Pero por cuanto no nos humillamos y creemos que eso no es tarea de Dios, que a Él no tiene que entrar ahí, que somos nosotros los que tenemos que resolver, no le damos la entrada al Señor para que nos oriente, para que nos dé la fortaleza, para que nos dé las estrategias y sepamos cuál es el camino que tenemos que seguir. Yo he dicho acá que si no establecemos la justicia de Dios, es imposible que nosotros podamos salir adelante. La gente es tan incrédula que creen en sí mismos, por eso explotan unos a los otros. Por eso no le importa si el padecimiento de uno está. Por eso no le importa si hay un sufrimiento en alguien más. Con tal de que yo esté bien, no me importan los demás. Por eso es que este país no cambia. Cuando cambiemos nosotros, cambiará el país. Y podremos salir nosotros adelante. La incredulidad es tal que no sabemos a quién rendirle la reverencia, a quién darle la honra, porque preferimos nosotros mantenernos en ese pecado, escondido, allí, guardado, antes de que se lo presentemos al Señor. Ahora, ¿cuál es el poder que obra en nosotros? ¿Por qué nosotros no tenemos las cosas? ¿Por qué no disfrutamos de todo esto? Vea, Efesios 3:20 dice lo siguiente. Y a aquel que es poderoso para darnos más sobreabundantemente de lo que pedimos
o entendemos según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo a los efesios ahí? ¿Y qué nos dice también a nosotros? El poder que obra en nosotros, deténgase allí. ¿Cuál es el poder que obra en cada uno de nosotros? Te va a dar Dios más sobreabundantemente de lo que tú pidas o puedas entender, pero te lo da según el poder que obra en ti. Por eso aparecen gente profetizando cosas, enseñando cosas a media. Y te dices, mira lo que dice aquí, Dios te va a dar más sobreabundantemente de lo que tú pidas o de lo que tú entiendas. Es verdad, está escrito allí, pero léeme la otra parte. Porque Dios no habla a medias. Dice que según el poder que opera en ti, el poder que opera en ti tiene que ser el del Espíritu Santo, porque si no va a operar otro poder que se llama incredulidad. Y no vas a recibir absolutamente nada. Me estoy explicando acá. El poder que opera en nosotros es el poder del Espíritu Santo. El que lo recibió debería dejar que el Espíritu Santo opere en todo para que puedas recibir más de lo que pidas, más en sobreabundancia. Porque de lo contrario va a operar otro poder que te lo va a quitar, te lo va a impedir. Señores, esto es simple y llanamente ley de física. Así de sencillo. Todo espacio vacío es ocupado por un cuerpo. Todo espacio vacío es ocupado por un cuerpo. Y si en ti no está el Espíritu Santo, allí hay algo. Allí hay algo. Que sea o no de Dios, ese es tu problema. Pero el que recibió el Espíritu y le dio la potestad al Espíritu, el Espíritu te va a llenar completo y va a echar fuera de ti todo aquello que es contrario a Él. Así de sencillo. Si ese poder es el que opera en nosotros, entonces podemos pedir cualquier cosa. Podemos hacer cualquier cosa. Podemos imponerle las manos a cualquiera y sanarlo. Podemos declarar la palabra de sanidad como yo la declaro. Y esa palabra hoy entrará en aquellos y lo levantará según la fe y lo que ellos crean. Porque ya no depende de mí. Yo he creído y he soltado la palabra porque la creo. Pero el que la recibe tiene que creerla. Si no la cree por el poder del Espíritu, entonces la incredulidad impedirá que el beneficio de esa palabra le llegue hasta usted. Lo pueda levantar, lo pueda sanar, lo pueda transformar, pueda hacer de usted una persona diferente. Así que cuánta incredulidad hay que echar fuera, cuánta hay que apartar, cuánta hay que quitar. Según el poder que obra en nosotros. Está condicionado ese dar de Dios. Dios siempre ha condicionado lo que Él hace a su presencia, a cumplir su voluntad, al propósito, a mostrar algo. Si usted no le da entrada a eso, es imposible porque la incredulidad estará allí. Hay gente que no puede caminar sobre las tormentas a causa de la incredulidad. La incredulidad contamina. Es como una raíz de amargura. Contamina. Y cuando la gente se junta con los incrédulos, lamentablemente no va a alcanzar absolutamente nada. Ahora, hay cosas, nosotros tenemos que ser íntegros en todo esto. Así como la incredulidad asombra al Señor, el creer, el tener la fe de una forma que entra tal en nuestras vidas, maravilla al Señor. Así que no asombremos al Señor, vamos a maravillarlo, vamos a maravillar al Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, a partir del versículo 7, 6, hay
viene entrando Jesús a Capernaum. Y cuando va entrando a Capernaum, viene el siervo de un centurión y llega hasta él. Y le dice, Señor, he aquí que mi siervo, él le manda a decir, mi siervo está enfermo. ¿Pudieras tú venir y sanarlo? Y Jesús inmediatamente responde y dice que sí. Dice, sí, yo voy contigo y voy a sanarlo. Inmediatamente vuelve a enviar y le dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. No soy digno de que entres a mi casa. Pero da la palabra, dice. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mi autoridad a soldados, a siervos, a los que le digo, ve y ellos van, vengan y ellos vienen. Así tú también, da la palabra y mi siervo sanará. Vea lo diferente. Cuando sabe que viene Jesús, aquel hombre era gentil, era un centurión, pero tiene un siervo que está padeciendo y él viene y le manda a decir a Jesús inmediatamente que con su palabra basta. Y Jesús dice, el versículo 10 dice que Jesús se maravilló y dijo que nunca había visto una fe tan grande, no porque tuviese tamaño. La fe no tiene tamaño, sino la forma de expresar de lo que la certeza que aquel hombre tenía, que Jesús con toda su palabra podía sanar sin tocarle, sin llegar hasta su casa, sin estar presente. Tenía tal poder y era tal convicción de que ese era Dios, que tan solo dando la palabra sanaría. ¿Tenemos nosotros esa convicción? ¿Creemos de esa manera? ¿Puedes recibir esta palabra hoy? ¿Puedes recibir que hay sanidad? ¿Puedes recibir que vas a prosperar? ¿Puedes creer ciertamente que Dios está operando? ¿Puedes creer que recibiste al Espíritu Santo? ¿Puedes creer que hay poder? ¿Puedes creer que todo lo que está ocurriendo y lo que está haciendo es de Dios y que Dios te traerá gloria para tu vida y todos los que están a tu alrededor? Esto es lo que salva, señores. Creer que somos de Dios, creer que somos del Espíritu, dejarnos del pecado, dejarnos de la incredulidad, dejar de practicar y hacer las cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos, que andemos en santidad. Santidad es llegar a creer de esa manera. ¿Podemos tener nosotros la convicción que tuvo el centurión? De poder decirle, poder creer tú hoy donde estás allí. Yo no necesito ciertamente que venga el pastor y me imponga las manos. Yo necesito la presencia del Espíritu. Yo necesito la presencia de Cristo Jesús. Yo necesito convencerme en mi corazón de que voy a sanar, que me voy a levantar, que no hay virosis que me va a detener, que no hay nada que pueda impedir que yo haga lo que Dios dijo que yo iba a hacer, que no hay obstáculo, que si el enemigo está, será derribado, y que si yo tengo que pasar por alguna situación, alguna circunstancia, sé que la mano de Dios está allí tendida. Y si me tocara inclusive partir de este mundo, yo iré tranquilo porque voy con el Señor. ¿Podemos tener esa convicción? Le mandó a decir, Señor, no tienes que entrar a mi casa, no tienes que ir. Da la palabra, Señor. Jesús sanaba con la palabra. Da la palabra, porque Él sabe. Jesús dijo que la palabra que Él hablaba son espíritu y son vida. Y si la palabra es dada, hay vida. Donde hay muerte, habrá vida. Donde hay enfermedad, habrá salud. Donde hay escasez, habrá prosperidad. Ese es mi Señor. Entra en todo. Pero hay que quitar la incredulidad. No asombremos al Señor. Vamos a maravillar al Señor. Vamos a maravillarlo con ello. El versículo 13, Señor. Versículo 13 de Mateo 8, dice el Señor, después de haberle dicho todo esto, que no había visto una fe tan grande. Y le dice entonces, conforme creíste, así te sea hecho. Conforme creíste, así te sea hecho. ¿Crees tú esto? Creer ciertamente que hay una palabra para ti hoy.
¿Crees que el Señor está haciendo algo grande? ¿Crees que el Señor te puede levantar? ¿Crees que el Señor te puede sanar? ¿Crees que el Señor te puede prosperar? ¿Crees que el Señor puede cambiar tu vida? ¿Puede transformar? ¿Puede hacer de este país algo grande y glorioso para el reino de los cielos? Conforme has creído, eso es lo que va a operar. Conforme estés creyendo, así vas a recibir. ¿Crees esto? Vas a recibir conforme estás creyendo. Vas a cambiar conforme creas. Vas a crecer conforme creas. Vas a ser transformado conforme estás creyendo. ¿Podemos nosotros entender esto? Mismo Marcos 9 dice que Jesús había estado en el monte de la transfiguración. Estuvo allí. Estuvo con Pedro, con Juan y con Jacobo. Pedro, cuando vio el momento en que Jesús se transfiguró y vio que estaba Elías y que estaba Moisés, quiso hacer 3 enramadas. Le dijo al Señor: Señor, ¿para qué nos vamos a ir de aquí? Vamos a hacer 3 enramadas aquí. Una para Elías, una para Moisés y una para nosotros. Y nos quedamos aquí. En ese mismo momento desaparecieron Elías y Moisés. Mi Señor Jesús vuelve a tomar la misma condición de hombre y decide bajar con ellos del monte. Y cuando van bajando, se consigue al resto de sus discípulos como que en una discusión. Y le preguntan: ¿qué estáis contendiendo? Y se presenta allí un señor, le dice: Señor, dame de socorro, ayúdame. Porque tengo a mi hijo. El hombre sabe perfectamente lo que tiene el hijo. Tengo a mi hijo que tiene un espíritu que cada vez que lo toma, lo echa al fuego, lo echa al agua y por poco y lo mata, lo ahoga. Lo traje, vea lo que dice él, lo traje a tus discípulos y no lo pudieron echar fuera. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron echar fuera. No pudiste echarlo fuera, no pudiste cambiar tu condición, no pudiste salir adelante, no pudiste vencer a esto, no pudiste hacer lo que Dios dijo que había o tenías que hacer. Y dijo Jesús estas palabras: generación de incrédulos o generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Tráemelo acá. Y Jesús reprendió el espíritu en ese momento. Así como reprendemos todo espíritu de enfermedad, de virosis, de todas estas cosas que están y las echamos fuera en el nombre de Jesús. Salió chillando, huyendo por allá. Porque antes le había preguntado a este hombre: ¿crees? Sí, Señor, dijo, creo. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y le dijo Jesús: al que cree, todo le es posible. Y en ese momento echó fuera al demonio. Ahora mismo se echa fuera todo demonio. Luego le preguntaría a sus discípulos: Señor, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y le dijo Jesús: este demonio, esta clase, no sale sino con oración y ayuno. Necesitamos de comunión. No es que usted va a pasar hambre, las cosas están difíciles para que se pongan ayuno o tiene ayuno forzado. Lo que necesita es comunión, orar y ayunar. Ayunar quiere decir que usted no va a dejar, sino que entre para alimentar el hombre interior la palabra de Dios. Y orar porque va a conversar con el Señor. Y le aseguro que después que usted salga de allí, saldrá fortalecido, saldrá con poder, saldrá con fuerza, porque el gozo de Dios entonces viene con usted.
así como vino Jesús después de haber ayunado, después de haber estado 40 días en el desierto, dice que vino en el poder del Espíritu. Así saldrá usted en el poder del Espíritu y echará fuera todos estas cosas que le están apartando, que le están afectando, que le están afligiendo, pero que ya no van a estar más, porque el poder que ahora obra en usted es el poder del Espíritu que va a sacar fuera todo aquello que es contrario al Señor. En el nombre poderoso de Jesús le aseguro que vamos a tener una victoria y que de aquí en adelante el pueblo y la iglesia se levantan en el nombre poderoso de Jesús. Alguien debe decir amén. Alguien debe estar creyendo. Alguien debe estar recibiendo. Alguien debe estar sanando. Alguien debe estar siendo transformado. Alguien debe estar recibiendo en esta hora la unción y la presencia del Espíritu Santo. Alguien va a ser transformado. Alguien va a ser levantado. Alguien va a ser sanado en esta hora en el nombre de Jesús. Yo no declaro por retórica, no soy de las personas que normalmente van a escuchar a ustedes. Yo declaro. No, en el nombre de Jesús declaramos lo que Él dice que nosotros tenemos que decir. Dijo Jesús a Tomás: porque viste, creíste, Tomás. No seas incrédulo y sé creyente. Bienaventurado, dijo, los que no vieron y creyeron. Nosotros no vimos, yo no vi, pero yo creí. Y porque creo, estoy seguro que todo va a salir bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. En el nombre de Jesús. Padre, te bendigo en esta hora. Y te doy gracias porque a ti te plació, Señor, sanar a tu pueblo, darle el entendimiento. Te ruego que esta palabra permanezca en sus corazones por siempre y para siempre. Recibe la gloria, recibe la honra que hoy te entregamos, Señor, porque no tenemos nada más valioso que poderte entregar, pues nuestra vida ya está puesta en tus manos y la tendrás por siempre y para siempre, porque ciertamente no moriremos, Señor. Partiremos de esta tierra, dormiremos, pero viviremos en tu santa presencia por siempre y para siempre, seguro de que lo que viene es grande y poderoso. Viene el momento de tu gloria, viene el momento grande de parte del Señor. Les puedo decir algo. Tenlo en cuenta y guárdalo en tu corazón. Te lo digo ahora, dice el Señor, para que no te sorprenda cuando venga. Que no es que van a mejorar las cosas, se pondrán color de hormiga, pero confía, dice el Señor. Confía, yo estoy con vosotros, yo no os dejaré, yo te guardaré, yo te protegeré. Guárdate bajo mis alas mientras pasa este tormento, porque lo que viene es fuerte, lo que viene es duro y solo aquellos que creen podrán resistir. Solo aquellos que creen van a permanecer. Ellos serán como el junco, se doblarán, pero se volverán a enderezar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.